tal, chicos? Otra vez, un video más. Esta vez es un video especial. ¿Por qué, profe? Porque vamos a empezar con los videos de los cursos de universidad. Ah, ya, bien, profe, claro, por supuesto. Obviamente, siempre, como ya se ha dicho desde el inicio y está publicado en mi canal, en la presentación, siempre acá yo les enseño lo básico, lo que necesitas saber. Después voy a poner ya los problemas de más nivel, más fuerte, ¿sí? Así que ya sabes, vamos a empezar con el tema de límites. Yo quería empezar desde números reales, todo, pero muchos alumnos, compañeros, me están pidiendo límites, derivadas, integrales, no, desesperados. Será por los exámenes. Entonces, vamos a empezar con límites. De ahí voy a hacer derivadas, perdón, de ahí hago límites infinitos, de ahí límites trigonométricos, de ahí me salto a derivadas. Y también estaré publicando, como le digo, integrales, ¿no? Ecuaciones diferenciales, todo eso, poco a poco. No tengo tanto tiempo, así que disculpen, por favor, disculpen. Pero ya saben, atentos. Acá van a aprender todo, facilito los cursos de universidad, lo mismo. Pero ¿cuál es la base? Los cursos de colegio, pues. Si no sabes, por las puras. Entonces ya sabes, siempre mirando los videos que publico. Todos, sobre todo los de álgebra y trigonometría, son fundamentales para estos tipos de temas. Veamos. Límites, acá con Kakashi. ¿Qué dice límites? Mira, fácil, simplemente hay que reemplazar el valor que nos da. Acá están las propiedades, miren. El límite de una constante siempre va a ser la constante. En otras palabras, como si no hubiera límite. Profe, ¿quién es la constante? El número, nada más. Ahorita con los problemas lo vas a entender todo. El límite de una suma ya. A veces los profesores son cargosos, quieren pasito por pasito, ya tienes el límite y lo separas, ¿no? En las funciones límite de f más límite de g, ¿ya ves? Es como acá, si tú lo haces aplicando esto, sería límite al primer término, después límite al segundo término, después límite al tercer término, después límite al cuarto término, ¿no? Y ahí le sacas por propiedad cada uno y te acaba mañana. Eso está bien para que aprendas, pero no hay problema. Límite de un producto, ya sabes, a cualquiera de los dos, ¿no? A los dos le sacas límite, tanto al primero como al segundo. De un cociente, lo mismo, arriba y abajo. De una potencia, lo mismo, arriba y a la potencia. Y del logaritmo se mete a la función, siempre en base a la función. Son propiedades básicas. El tema de hoy límites no es la primera parte, lo básico, lo que tienes que saber, lo que se supone que dominas, que no pides ayuda en esto, ya sería el colmo que pidas, profe, ayúdeme, haga mi tarea, se supone que esto ya sabes, esto tienes que saberlo sí o sí, tienes que saberlo resolver. Entonces mira, así, aplicando esta propiedad de una manera rápida, lo que quiere decir esta propiedad es esto, que cuando te dan una función y te dicen que el límite, así se lee, el límite de x tiende a 2, quiere decir que va hacia 2, se acerca a 2, pues es límite, no va a tomar, se acerca a 2, casi 2, tiende a 2, así se llama, tiende a 2, así se dice. Entonces, el límite de esta función es cuando x tiende a 2. ¿Qué hago, profe? ¿Cómo resuelvo? Fácil, donde vea x, ¿yo qué voy a poner? 2, y se acabó el problema. ¿Que sí, profe? Eso nomás, eso es límite. Obvio, ojo y escuche. Obviamente, esto es la primera parte. De ahí vienen más complicados, pero poco a poco. Así que ya sabes. Entonces, trabajemos. Trabajemos, ya sabes ya. No te me emociones. Entonces, donde vea, donde vea 3x al cubo menos 5x al cuadrado, ¿qué voy a poner? Voy a poner simplemente el valor de 2. ¿Ves? Donde vea X, pongo 2. Donde vea X, pongo 2. Ya está. Donde vea X, pongo 2. Ya está. Sigamos reemplazando. Es reemplazar como si fueran funciones normales. Donde vea X, pongo 2. Eso es lo que dice el límite. Ya está. ¿Viste? Y ahora, resuélvelo, pues. Nada más. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Resolver. Ya está. Ya lo hiciste. Eso es cuando el límite tiene 2. Lo reemplazas. Y de ahí se acaba. Ya está. ¿Cuánto sale esto? Ya, pues 2 al cubo, 8. 8 por 3, 24. 2 al cuadrado, 4. Por 5, menos 20. 8 por 2, 16. Menos 7. Ya, al toque nomás. ¿Cuánto sale eso? 13, profesor. Muy bien. Creo, confío en ti. Confío en ti. Ya está.
13, oye, salvaje, no 113, 13, ya está. Entonces, el límite de 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 8x menos 7, cuando x tiende a 2, ¿cuánto es? 13. ¿Viste? 13. Nada más. ¿Qué, profe, eso es todo? Sí. Se reemplaza. Es como si fuera una función f de x y te piden, ¿no? x2, x3. Igualito. Repito, estamos en los primeros casos. Ojo, esto es lo básico, es lo que tienes que saber, el coquito de los límites. Si no sabes eso, ya vete. ¿Ya? Esto es lo primero que tienes que saber. Ah, ya. Ya está. Profe, aquí lo mismo. Achá, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. Ya, profe. Entonces, dice, límite de todo eso cuando x tiende a 1. Así se dice. Así se dice, muy bien. ¿Qué hago? Donde veo x, reemplazo lo que dice. Que tiende a 1. O sea, ya, x ¿cuánto va a valer? 1. Exacto, x vale 1. Muy bien. ¿Viste? Ya entendiste la primera parte. Eso es lo que quiero, que entiendas la primera parte para poder avanzar. Si no, no avanzamos. Ya está. Ya está, se acabó el problema. Ahora reemplazas el 1 y se acabó. 1, cualquier número, 1 por 4, 4. 2 por 2 a la 1 a la 2, 1 más 2, 2 por 2 ya. Menos 1, menos 12. ¿Cuánto sale eso al toque nomás? Eso sale 7, profesor. Menos 7. Muy bien, menos 7. Ya está, se terminó. Oiga, profe, creo que me está toqueando. ¿Cómo que toqueando? Habla bien, oye. O sea, profe, eso nomás es límites, esos límites, pues. Pero, profe, está fácil reemplazar. Obviamente estamos haciendo la primera parte, cálmate. Ya sé que eres lobo. Ya, muy bien. Acá. Sino que te quiero demostrar, pues. Ah, ya, profesor, usted es demostrativo. Ya está. Mira acá. Aquí es lo mismo. Cuando x tiende a 3. Entonces, donde veo x, ¿qué pongo? 3. Donde veo x, ¿qué pongo? 3. Ya está. Y eso sale 0. ¿Qué, profe? ¿Puede salir 0? Sí. 3 menos 3, 0. 0 entre cualquier cosa, 0. ¿Algún problema? No. Todo sencillo. Todo papachita. Reemplazas nada más. No hay ningún problema. Allá. O sea, puede salir 0. Sí. Arriba sí. Ya. Ya estamos comenzando con los problemas intermedios. Ya acabamos los papayitas. Ahora los intermedios. Sigamos, sigamos. No te molesto. Sigamos, sigamos. Ya, profe, donde veo X, reemplazo. Así es. Donde veas X, reemplazas. Donde veas X, reemplazas. Como tiende a 2, le reemplazo 2. Exacto. Ya está. Muy bien. Así la. Reemplazar nomás. Reemplazar nomás. Ya está. Ya, profe. Ya lo reemplacé. Entonces, límite de esa, ¿no? De esa fracción, cuando tiende a 2, sale. Oiga, profe. Eso sale 0 abajo. Ya. Sí, sale 0 abajo. Arriba no me interesa, pero abajo sale 0. Aunque arriba es fácil también. ¿No? 20, 24. Arriba sale 24 y abajo 0. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ah, te he puesto eso a propósito, pues. ¿Por qué a propósito, profe? Para que entiendas. ¿Entiendes qué cosa, profe? ¿Qué voy a entender? ¿Qué quiere que entienda, profesor? Que eso no existe. Eso no está definido, en otras palabras. Algunos ponen infinito, nd, o no existe, como tú quieras. Pero eso no está infinito. No existe, perdón. No está determinado, en otras palabras. ¿Sí? Esto no existe. Tú sabes que una fracción no debe ser abajo, nunca debe haber cero abajo. Nunca debe haber cero abajo, pero nunca, ya sabes ya. Ya, profe, está bien, no se emocione. Ya está. ¿Viste? Esto no existe. Te lo puse a propósito para que entiendas el fin de los límites. Como te digo, el límite es cuando tiende, se acerca al número que te den. Se acerca a 2. Pero ¿qué dice? Que no existe. No existe una función cuando el límite tiende a 2. No va a existir. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Acá se rompe la indeterminada, la que justamente hace que cree esto, lo infinito, lo indeterminado. ¿Quién es? El 2, pues. Mira, porque si x vale 2, con menos 2 da 0. O sea, el que me crea la indeterminada, ¿quién es? El 2. Ah, ya. Entonces yo, en futuros problemas, lo que tengo que hacer es botar ese 2, botar eso. ¿Para qué?
salga un número normal. Tengo que botar la indeterminada. Ya sabes, tengo que botarlo. Allá. Ya, profe. Mira acá. Si tú reemplazas -1, ¿te sale 0 o no? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Y cómo sabes quién tienes que votar, profesor? Yo cómo sé quién es el que tengo que votar. ¿Quién es el que me causa la indeterminada? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Fácil. Este número que está después de la flechita pasa al otro lado. Y te sale la indeterminada. Te sale el que tienes que eliminar. Por ejemplo, acá mira. El 2 que está con más. Esta flecha es como si fuera un igual. Este 2 que está con más pasa al otro lado con menos. X menos 2 sería, ¿sí o no? Sí. Ese es el que crea la indeterminada. Ese se tiene que ir. Ah, pero como acá arriba no salía, ¿no? La champa simple se quedaba así, nada más. Porque es un ejemplo que yo te lo pongo para que sepas cuál es el fin de los límites. Pero acá sí se puede, mira. Acá, ¿quién es la indeterminada? ¿Quién es lo que yo tengo que simplificar? A que quiero votarlo. Porque si no lo voto, me va a salir así. Ah, este -1 pasa al otro lado. Recuerda que este X, esta flecha es como si fuera un igual. Entonces, este -1 pasa al otro lado con +1. Y mi indeterminada sería X+1. Mira, acá está. Eso es lo que yo tengo que votar, ¿viste? ¡Achá! Ya, muy bien. ¿Y cómo lo voto, profesor? Ya, tú ya debes saber, obviamente, tu álgebra, tu producto notable, porque acá ya estás en University. Entonces, se supone que ya dominas todo eso. Tú ya sabes que esto de acá es una diferencia al cuadrado, ya eso ni que repetirlo, ya se supone, así que no voy a estar escribiendo. Ya eso debes saber. Para que estés acá, tienes que saber todo lo del colegio, todo lo anterior, ¿no? Ya está bien. Obi, si no, revisa los videos, no hay ningún problema, ya sabes. Ya está. Entonces, mira, ese es el fin justo, ¿ves? Para eso sirve los productos notables, para eso sirve. Ya está. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién tengo que irse? ¿Quién tengo que votar? ¿A quién lo voto? ¿A quién? Al que me causa la indeterminada. ¿Quién es el que me causa la indeterminada? Allá te enseñé. Este -1 pasa el +1, el X+1. Acá está. Chao. Chao. ¿Viste? Ese es el que me causa la indeterminada. Y por eso yo me mato haciendo todo lo demás. Ah, ya. ¿Por eso, profesor? Sí, por eso. ¿Ves? Ya, profe. Entonces, ¿qué pasó acá? Se fue y solamente me quedó X-1. Ahora sí, como ya voté la indeterminada, recién ahora reemplazo, ahora recién reemplazo tranquilamente y emocionadamente, lo reemplazo. ¿Y cuánto me sale? -1 -1. ¿Cuánto me sale -1 -1? Ya, pues eso me sale -2. Ya está, ¿viste? Se acabó el problema. Ah, o sea, el límite de esto es -2. Así es, el límite de toda esta función es -2. Entonces, profe, la idea es votar el que me causa 0 abajo. Sí, esa es la idea, simplificar, votar, chotearlo, así como algunos alumnos, que paran chotea y chotea nomás, ya, así, hay que chotearlo. Si no lo choteo, me va a salir 0, y yo no quiero que sea 0 abajo. ¿Y yo cómo voy a saber quién voy a votar, profe? ¿Quién lo choteo? ¿Cómo sé? Ya sabes, este que está en la flechita pasa al otro lado, como si fueran igual, trátalo. Si está con -1, pasa al otro lado con +1. Y ese es lo que tengo que votar, ¿ves? Si está con +2, pasa al otro lado, -2. X-2 es lo que tengo que votar. ¡Achá! Ya, entonces como ya practicaste, ya sabes, ahora sí. Ajá. Si tú reemplazas 1, primero reemplaza para que lo compruebes. A ver, 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. 1 más 2, 3. Y 3 menos 3, 0. ¡No! Ya sabes que no debe salir 0 acá. Allá. Entonces, hay alguien que me está creando la indeterminada, la que me está saliendo 0. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya te enseñé cómo hallarlo. Allá, profe, este 1 lo paso al otro lado. Sería X menos 1. Ese es el que me sale la indeterminada. Sí, profe. Y ese es el que tengo que eliminar. Allá. Una vez que tú ya sabes, ya lo ubicas, pues entonces ya sabes. Ese lo tienes que votar porque ya lo ubicaste. Entonces, obviamente, esto ya te enseñé, ya sabes ya, esto es diferencia de cuadrado, ya, para qué decírtelo, tú eres un lobo, ya has visto mis videos de diferencias de productos notables, así que ya, esto es champa simple, y tú ya sabes, ya has visto mi video, así que no hay problema, no hay problema, ¿está? Sería x menos 1
por x más 3. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Siempre acá hay que hacer varias cosas para conseguir esa indeterminada, para que aparezca y para chotearlo. Entonces acá tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos de productos notables, ¿no? Cuando hagamos límites trigonométricos, ahí la gente sufre, yo no sé por qué. Y la gente sufre, ¿saben por qué? Porque no saben identidades trigonométricas. Ahí sufren. Sufren, ven senos, cosinos y se asustan. Ah, no saben qué hacer. No, aplica las identidades, así como acá hemos aplicado identidades de productos notables, igual, ya vamos a ver. No se preocupen, ya vamos a hacer eso. Entonces acá, ¿cuál es la idea, profesor? Que se vaya. ¿Quién se va a ir? Ya sabes. La indeterminada. ¿Quién me causa la indeterminada? Ya sabes, este 1 pasa al otro lado y te da la indeterminada. X menos 1, ya. Ya está. ¿Viste? Allá. Así nomás, así nomás. Ya, profesor, ya lo entiendo todito. Está fácil, profe. Claro. Obviamente estamos haciendo problemas fáciles también, no te me creas, ¿eh? Después vamos a hacer los difíciles. Poquito a poquito. Ya está. Como ya se fue, botémoslo. Chao. Chao x menos 1, chao x menos 1. Chao, chao. ¿Qué es lo que me quedó? X más 1 sobre x más 3. Cuando tiende a 1 ya, pues ya. Simplemente tienes que reemplazar, ¿no? 1 arriba, 2. 1 abajo, 4. Ah, eso salió 2 cuartos. Mitad a mitad, la respuesta es 1/2. Ya está. Se acabó. Super chip papayita, ¿sí o no? Ya está. Nada más. ¿Qué eso es todo, profe? Eso es todo, pues. Eso es todo. Eso es todo. Ya sabes, ya. Ah, ya. Entonces, profe, tengo que votar la indeterminada. Así es. ¿Quién es la que me da la indeterminada? El que hace que salga cero abajo, pues. ¿Y yo cómo lo descubro? Este te indica. Pasa al otro lado con menos y ya sabes que la indeterminada es x menos 1. Ah, y ahora aplico todos mis conocimientos de factorización, champa simple, diferencias cuadrados, para ubicarlo. Y una vez que yo lo ubiqué, fuera, fuera, fuchi, fuchi, se fue. Ya está, ¿viste? Y ahora sí, simplemente, ya no hay indeterminada porque ya votaste el que causa. Y ahora sí, reemplazas tu unito tranquila y felizmente. Y te tienes la respuesta. ¡Achá! Claro, ¿viste? Hemos pasado de lo reemplazar simplemente un reemplazo normal, ¿no? Normal. Después los que me dan cero, después que no debes. Y ya comenzamos a descubrir el fin de los límites. Votar la indeterminada. Claro que en algunos casos no son tan fáciles como en este. Estos son productos conocidos, son productos fáciles de reconocer. A veces hay que quitarles y ponerles números. ¿Qué tipo? Todo es álgebra, hijo. Si no sabes álgebra, estás frito en este tema. Todo es álgebra, todo es factorización sobre todo. Mira acá. Ajá. Ya. X tiende a 2. Reemplaza, comprueba. 2, profe, x2 menos 2, 0. Ya, la indeterminada. Ya, ¿quién es la indeterminada? X menos 2. Muy bien. ¿Cómo sabes, Willow? Profe, el 2 lo paso al otro lado con signo cambiado. Si es más, es menos. Y x menos 2 sería mi indeterminada. El que causa la indeterminación. Muy bien. Entonces yo tengo que votar esto. Ajá. Perfecto. ¿Y qué hago, profe? Ah, puedes hacer dos cosas. En algunos casos, te sale el cambio de variable y en otros casos, tu Sharingan de frente nomás multiplicas por la conjugada. Tu ojo tienes que desarrollarlo, mira. Entonces tú ya sabes que tiene que irse x menos 2, ¿no? Ya te enseñé el truquito, ya. Acá abajo lo tengo, pero arriba no lo tengo. ¿Cómo hago para que arriba aparezca? Mira, concéntrate, usa tu Sharingan, úsalo, úsalo, úsalo. Ya, profe, si no hubiera esta raíz, menos uno saldría menos 2 x menos 2 y ahí se puede ir. Muy bien. Te funciona el Sharingan, exacto. Tú lo has dicho. Si no hubiera esta raíz, este menos uno con menos uno lo podría sumar y sale menos 2. Justo es lo que tengo y se van. Entonces, ¿qué puedo hacer para que se vaya esta raíz? Tendría que elevarlo al cuadrado, profesor, pero yo no puedo elevarlo porque me da la gana. Si lo elevo, también tengo que elevarlo esto al cuadrado, pero como es uno, no hay problema, se puede elevar, pero ¿qué hago para que se eleve al cuadrado los dos? Fácil, profe, ya me acordé, profesor.
¿Qué cosa? Tengo que multiplicar. Muy bien. ¿Por quién? Por su conjugada. Por su conjugada. Así se dice. ¿Por qué por su conjugada, profesor? ¿Por qué? Para crear una diferencia de cuadrado, justamente. ¿Y por qué una diferencia de cuadrado? Para que aparezca el cuadrado y se vaya, pues. Ah, ya. Por eso, sí, por eso. Ya. Tengo que multiplicar. Pin. Mejor borro ese X porque se van a confundir. Le pongo un puntillo y ya está, ahora sí. ¿Viste? Le tengo que multiplicar por una conjugada. ¿Y por qué por una conjugada? Porque al momento de multiplicar, esto se forma, mira, eso no es una diferencia cuadrada, lo de arriba, ¿sí? Claro que sí. Ya está, pues. Entonces, sigamos. Mira cómo lo transformamos, no te me pierdas, ¿ah? Ya te expliqué por qué multipliqué por su conjugada. ¿Por qué? Para crear una diferencia de cuadrados. Ya, profe, sí, lo entendí. Entonces, esto es así. Y dice así. Sería el primero al cuadrado, que es x menos 1, todo al cuadrado, y menos 1 al cuadrado. Pero como es 1, normal. Ya, y abajo me queda x menos 2, x menos 2, y todo eso multiplicado por lo mismo que está acá, pues. Obvi, porque no le he hecho nada. Exacto. Ya está. Sigue, sigue, no te pierdas. Ya está. ¿Viste? Ah, ya. Más o menos, ¿ah? Multipliqué por su conjugada. Profe, ¿y por qué abajo lo mismo? Obvio, pues, porque si yo multiplico el solito, le he aumentado. Tengo que quitarle y aumentarle para que no se altere. Así no se altera. Mira, arriba y abajo lo mismo. Se van y es como si quedara uno. ¿No se altera, sí o no? No. Ya, por eso arriba y abajo. Al momento de multiplicar estos dos, se forma una diferencia de cuadrado. Sería, mira, x menos y por x más y. ¿Qué es esto? X al cuadrado menos y al cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿viste? Allá, sí, profesor, ya la reconocí. Ahora sí, ahora todo tiene sentido. Y este de acá abajo, como no se fue, porque solamente se puso para que no se altere, se multiplica con el de acá abajo. Pues, y acá está. ¿Viste? Ya. Ahora sí, profe. Ahora sí. Todo tiene sentido. Ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sabes. Voy a terminar esa diferencia de cuadrados. Ya está. Entonces, mira, ahora sí, ¿qué pasa con lo que analizamos al comienzo? Cuadrado con raíz, chao. ¿Y qué te queda arriba? Te queda x menos 1. Y eso sería x menos 2. Oh, profesor. Ahora sí, todo tiene sentido. ¿Viste? La matemática es como el ajedrez. Tienes que ver el futuro, nada más. El futuro, ya sabes ya. No te me pierdas, ¿ah? Ojo, no te me pierdas. ¿Ya ves? Raíz cuadrado. Ya está. Queda x menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 2. Y mira, ¡oh! ¡Sorpresa! La indeterminada, lo que yo quería que se vaya. Ajá, ya pues, ahora sí, soy feliz. Ya está, ¿viste qué felicidad? Mira, cómo desde acá ya lo analicé y yo ya sabía que tenía que llegar a esto. Primero, reconocer la indeterminada. Este más 2 pasó con menos. Ya, reconocí la indeterminada. Bacán. Segundo, darme cuenta qué puedo hacer para que aparezca. Acá abajo ya estaba. Acá arriba me di cuenta que si se iba a la raíz, me daba lo de abajo. Y por eso multipliqué con la conjugada. ¿Para qué? Para crear una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tiene raíz cuadrada. Profe, ¿hay problema? ¿No tiene raíz cúbica? Sí. ¿Y qué vas a aplicar? Diferencias de cubos. Vas a multiplicar. Tu Sharingan súper desarrollado va a multiplicar por todo lo que le falta la diferencia de cubos. Profe, ¿también puede ser la sexta? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Vas a multiplicar por la conjugada, primero para que se vaya mitad, mitad, y después la de cubos, un par y un cubo. Si quieres, en algunos problemas, también haces cambio de variable, ya la vamos a ver y se puede hacer todo eso, es facilito, ya vas a ver. Ahora sí, una vez que se fue, simplemente reemplazo.
¿no? Ya solamente me quedó, ¿no? Ya lo único que me quedó es simplemente 1 arriba, 1, y abajo me quedó eso nada más. Ya está, eso es todo lo que me ha quedado, ¿ves? Hasta aquí llegamos. Nada más, ya se fue. Y ahora sí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Reemplazar 2 menos 1, 1, raíz de 1, 1, 1 más 1, 2, y 1 arriba, un medio. Se acabó el problema. Un medio. Ya está. Chao. Resuelto. Allá. No te olvides, raíz cuadrada, quiero que se vaya. ¿Qué hago? Conjugada para crear una diferencia de cuadrados, porque quiero que se vaya de raíz cuadrada. Por eso. Si fuera raíz cúbica, diferencia de cubos. Mira acá. Ajá. Ya, profe, en one nomás. Sí, ya sé, ya entendiste, pero espérate, analiza, siempre analiza. Todo siempre analiza primero. Mira, mira, mira. ¿Quién es mi indeterminada? Profe, no hay número. Ya, pues ¿quién es? X. Ajá. De frente es X. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué? Mira. Si X es 0, 0 por 2, 0. 0 más 1, 1, raíz de 1. Y 1 menos 1, 0. Ah, sí, profe. La indeterminada es X, ¿viste? Entonces yo quiero que se vaya X. Acá arriba ya hay X. Abajo tiene que aparecer el factorizado X para que se vaya y se fue la indeterminada. Entonces, analizo igual que en el número 7, mira. Ah, ¿qué pasaría si no estaría la raíz? Ah, este más 1 se va con este menos 1 y me queda 2X. ¡Ah! Ahí está, justo, X y X. Y ahí sí se van. Ah, ¿viste? Primero analiza, porque no siempre va a salir igual. Ojo, te estoy diciendo que estamos haciendo los problemas que necesitas saber. Esto es lo básico que tienes que saber. Hay problemas más difíciles, entre comillas, porque lo único que tienes que saber es binomios, diferencia de cubos, Ruffini, descomponer, nada más, tampoco es nada del otro mundo. La idea es esta. Mientras tú sepas la idea, de ella viene tu imaginación. Entonces, ya me di cuenta que si esta raíz no está, es lo que yo quiero, sale la indeterminada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo tengo que multiplicar. ¿Por quién? Por su conjugada. ¿Y quién es su conjugada? Ya, pues lo mismo pero con signo cambiado. Esa es la conjugada. O sea, sería 1 más 2x más 2x menos 1. Ya está. Y para que no se altere, abajo lo mismo. Obvi. 1 más 2x menos 1. Ya está. ¿Viste? Esa es la conjugada. Obviamente tú ya sabes, te estoy explicando, ¿no? Con signo cambiado, oye, eres salvaje. Ya, con signo cambiado, ya, profe, no se emocione. Signo conjugada, pues, vas a renegar. Justo la conjugada de signo cambiado, ya está. Ahora sí, ¿cómo te das cuenta que es signo cambiado? Porque si no fuera signo cambiado, no se formaría la diferencia de cuadrado, pues se formaría un binomio. Yo no quiero el binomio, yo quiero la diferencia de cuadrado. Yo quiero la diferencia. Ah, ya. Ya, profe, yo entender. Ahora, ¿qué hago? Multiplico como he hecho arriba. Ya está. Espera, espera, espera. Ya está. Entonces multipliquemos como yo quiero que esté. Vamos a multiplicar. Vamos. Ya está. ¿Viste? ¿Estás entendiendo, no? Sí, profe, estoy entendiendo toditito. Muy bien, sí me gusta. Ya está. Entonces, arriba me queda todo esto, ¿no? Raíz de 1 más 2x más 1. Ya está. Y abajo, abajo es otra cosa. Abajo me queda raíz cuadrada al cuadrado. Ya está. Raíz cuadrada de 1 más 2x al cuadrado menos 1. Profe, ¿debe estar al cuadrado? Sí, pero tú ya sabes, pues. Tú ya sabes, no más poner, pues. Tú ya sabes que este 1 al cuadrado es como si tuviera 1. El cuadrado no se pone, se sobreentiende. Ya está, ¿viste lo que hemos hecho? Ya, perfecto. Sigamos. Cuadrado con raíz, se va. Y justo, mira, justo lo que queríamos. ¿Qué pasa? Como ya no hay raíz, 1 y menos 1, chao, se va, ¿viste? Ya está. ¿Qué es lo único que te queda? Vamos. Lo único que me queda ahora es 2 acas. 2 acas.
Ya está. Nada más. 2x. ¿Listo? Y justo quedó, mira, lo que yo quería, la indeterminada. Ah, X. Ah, cha, Yungay. Claro, pues ahora sí. Ahora sí. Sé feliz. Se va el que te hace que salga infinito. Ya está. Y ahora, profe, reemplaza. Pues se acabó el problema. 2 por cero, 0. 1, raíz de uno, 1. 1 más uno, 1. 1 más uno, 2. Oye, salvaje. 2 entre 2, 1. Ya está. Se acabó el problema. ¿Cuánto sale? 1. Ya está. ¿Viste? Ah, ya. Más o menos. Más o menos. Ya, profe, ya está quedando. Está quedando bien. Ajá. Profe, ¿y ahora? ¿Y ahora, profesor? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Ya, mira. Siempre analiza, ya sabes. Analiza. Ajá, límite de x más menos 7 ya. Ah, mira, mira, ya está tu ojo. ¿Quién es la indeterminada? Primero, tú descubre la indeterminada. Ya te enseñé cómo descubrir la indeterminada. Si hay un número, pasa al otro lado con signo cambiado. Más 7, ¿cómo pasa? Menos 7. Ese es el que crea la indeterminada. X menos 7. Profe, tengo x menos 7 arriba. Abajo no tengo. Pero mira, analiza, analiza. Mira, ¿qué pasa? Si se fueran las raíces, sería x menos 4 menos 3. ¿Cuánto es menos 4 menos 3? Menos 7, profesor. Allá, justo arriba y abajo y se van. Allá. Entonces mi idea es que se vayan estas raíces. ¿Y cómo lo voy a botar? Aplicando mi conjugada. Aplicando mi conjugada. Ya está. Vamos a entonces. Multipliquemos por la conjugada. Será x menos 4 más, como ahí el otro lado es menos, ahora acá es más, pues conjugada, conjuga el signo, ya está, x menos 4 más raíz de 3, ya está, perfecto, ¿viste? Ya, profesor, todo bien, todo perfecto, ya está, esa es la conjugada. ¿Cómo te diste cuenta? Por la indeterminada. ¿Y cómo vi con la determinada? Ya sabes, este que está acá con la punta pasa al otro lado con signo cambiado y automáticamente te da la indeterminada. Analicé que si no hay raíces sale lo mismo que arriba, justo la indeterminada para que se vaya. Y por eso multipliqué por su conjugada. Allá. Muy bien. Sigamos entonces. Terminemos. Vamos, vamos, sigue. Sigue, no te quedes. Entonces aquí sería x menos 7. Todo eso multiplicado por lo que quedó, que es raíz de x menos 4 más raíz de 3 sobre ya, pues abajo se formó justamente la raíz, la diferencia de cuadrado, que sería, así, ¿no? De frente, así nomás ya. X menos 4 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Ya está. Raíz de 3 al cuadrado. ¿Viste? Ahí está. Quedó justo lo que quería. Justo lo que quería. Profe, ¿por qué quería eso? Porque mira, sé feliz. ¿Qué pasa con el cuadrado y la raíz? Tú ya sabes. ¿Qué pasa con el cuadrado y la raíz? Se van. ¿Qué te queda? X menos 4 menos 3, que sería X menos 7. Ah, ya. Y arriba hay X menos 7. ¿Verdad, no? ¿Y qué pasa con eso? Se van al toque nomás. Tú lo estoy haciendo despacio para ti. Porque son los primeros. Después ya voy a violentarme, ya sabes. Ya. Acá abajo queda X menos 7. Ya sabes. Y ahora sí, otra vez, violentémonos. Arriba y abajo. Ya está.
Se acabó. ¿Por qué? Porque ya no está la indeterminada. Eso es lo que quiero que se vaya la indeterminada. El que hace que salga cero abajo. Ya lo fui, ya se fue. Chao. ¿Y yo cómo lo descubro? Ya sabes el truquito, pasa al otro lado. Ahora sí, reemplazo tranquilamente mi 7. Mira, ya está. X, ¿cuánto vale? 7. 7 menos 4, 3. Raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3. Perfecto. Se acabó el problema. Ya está. Super archi papayita, ¿sí o no? Claro, profe, tengo una universidad pichanga. Pero por supuesto, no es nada del otro mundo. Ya está. Pero tienes que saber tu base, pues tienes que tener tu base algebraica. Si no, estás frito. Así como en los límites trigonométricos, ya te dije, ahí sufren la mayoría y no sé por qué. ¿Por qué? Porque no saben trigonometría. Y ya está. Igualito. No te asustes por las raíces. Primero, tu indeterminada. Ya sabes, eso es lo primero. No te olvides. Lo primero que tienes que ver, tu ojito, tu Sharingan, es descubrir la indeterminada. Este más 4 pasa otro con menos 4. X menos 4 es mi indeterminada, profesor. X menos 4, ya. Entonces, eso es lo que tengo que votar y eso es lo que tengo que encontrar. Ah, profe, ya me di cuenta con los ejemplos. Si no estuvieran estas dos raíces, aquí salía x menos 2, x menos 4. Acá abajo está el x menos 4. Ah, y arriba, profe, me agarró, ¿ah? Porque tiene que haber arriba y abajo para que se simplifiquen, pues, así como estamos haciendo acá, ¿ves? ¿Ves? Tiene que estar arriba y abajo. Ah, ya. Profe. Profe, ¿y arriba también? Claro. Arriba también lo puedes elevar. También lo puedes multiplicar por su conjugada. Mira, ¿qué pasa si se va la raíz? Si se va la raíz, ¿qué te queda? 2x más 1. Ah, ya. Sí. Sí, profe, 2x más 1. Profe, pero aquí esto tendría que estar al cuadrado. Y sería 9. Sí, exacto. Ya, pues mira. Más 1 menos 9 menos 8. Los dos tienen mitad. Factorizas. 2 queda x, mitad de 8 menos 4 y abajo menos 4. Ah, entonces acá tengo que hacer una doble conjugada. Así es, tanto para arriba como para abajo. Oh, ya, una doble conjugada, profe, ya me conjugué. Ya. Exacto. Primero con lo de arriba, ¿no? Vamos simplemente por molestar. A ver, primero con lo de arriba sería 2x más 1 más 3 y abajo lo mismo, sería 2x más 1, 2x más 1 más 3, ya está, ¿viste? Esta conjugada que estoy haciendo es para lo de arriba, es para lo de arriba. Y para lo de abajo, ahora para lo de abajo. ¿Qué, profe? O sea, ¿puedo hacer dos? Sí, puedes hacer dos, puedes hacer tres, puedes hacer cuatro, depende del problema. A veces cuando está la sexta, bueno, algunos lo hacen pasito por pasito, ¿no? Primero lo dejan esto y lo hacen y después el otro. Pero ya tú sabes que tu profe es salvaje también, así que de arranque nomás. A veces está la sexta, yo le multiplico por su conjugada y queda cuadro, y otra conjugada y otra para que se vaya hasta el final. ¿Es? Así, pues, modo salvaje. Tu profe es salvaje también, pues. Ya está, menos 2. Profe, ¿qué estás haciendo? La conjugada de abajo, la conjugada de abajo. Allá. Claro, pues. Ya está, ¿viste? Esto es para el de arriba y esto es para el de abajo. Profe Reído, sí, sí, no salió la raíz. Sorry, sorry, sorry. Ya está. Ya está. ¿Viste? Ya hicimos conjugada tanto para lo de arriba y para lo de abajo. Ah, ya. Y ahora, profesor, ahora diviértete. Ya sabes, acá y acá. ¿No? Esto se va a quedar uno para cada uno. Ya sabes, no te vayas a confundir. Acá te lo voy a marcar porque yo sé que tú eres medio, pero medio distraído. Así que ya sabes, ¿no? Él se va a conjugar con él. Bacán. Te queda él. Ya está. Y ahora él se va a conjugar con él. Y te va a quedar estos dos. ¿Viste? Mira quién te está quedando, ¿ah? Ya, profe. Sí, ya lo vi. Me queda un x, x, raíz de x menos 2 más raíz de 2 arriba y esto abajo. Exacto. Entonces, vamos. Sigamos, lo pone abajo mejor para que si no te vas a perder.
Entonces, esto ya se va a las raíces, como usted dijo, profesor. Sí, se va a las raíces. Exacto. Se va. ¿Y qué te va a quedar? Me va a quedar 2x más 1, ya de frente, ¿ah? 2x menos 8. De frente nomás. Ya. Y abajo, mira, abajo también, de frente, ¿ah? Estoy haciéndolo rápido. Ya, se supone que ya sabes. Conjugada, se van los cuadrados, se le queda x menos 4. Ya está. Es más, acá de frente ya lo voy a factorizar. Blue. Factoriza. Menos 8, como saqué 2, ¿qué me queda? 4. Ya está. ¿Viste? Oh, profe, no se salvaje, pues. Me emociono. Estoy en la universidad, me emocionan. Estoy emocionado, recién estamos empezando. Imagínate después. Ah, su profe, se salvaje. Ya está. Muy bien. ¿Qué me quedó? Recuerda, me quedó arriba x menos 2, lo que no es subrayado, es x menos 2 más raíz de 2, no te vayas a perder, se ha ordenado, y abajo, raíz de 2, x más 1 más 3. ¿Viste? Me quedó esto que no le he subrayado, acá está, y esto que no le he subrayado. Ah, ya. Ah, su madre, profe, qué rápido, qué violento, profe. Estoy en modo salvaje. Ya sabes, esta es una diferencia de cuadrado, se va a raíz con potencia, te queda 2x más 1. Acuérdate que va a estar al 3 al cuadrado, sería menos 9. Más 1 menos 9, menos 8. Pero como los dos tienen mitad, le saqué la mitad. Regresa nomás. 2 por x, 2x. 2 por menos 4, menos 8, lo que te quedó. Acá igual, se fueron los cuadrados, te queda x menos 4. Profe, está muy salvaje, profesor. Casi me pierdo. Ya está, no te pierdas, no te pierdas. Y ahora sí, mira, justo lo que yo quería. Mira, qué bonito. Chao. Se fue justo lo que yo quería que se vaya. ¿Viste? Chao, se fueron. Ahora, ¿qué hago? Ya, pues simplemente reemplazar. Y se acabó el problema. Solamente reemplazar. Solamente reemplazar. Ya me quedó solamente eso. Solamente me quedó eso, reemplazar, nada más. ¿Ves? Vamos a reemplazar. Espérate, espérate, no te me emociones. Ya está. Ahora sí. Vamos a ubicarlo bien, bonito, ya sabes. Ya está. Toditito para ti. Ya está, ahora sí. Esto es lo que nos quedó. ¿Ves? Se fueron, me quedó 2 por todo esto. Ya está. Obviamente esto entre paréntesis. Ordenados nada más. Ya esto es álgebra, ya acabó los límites acá. Reemplaza, ¿no? Reemplaza. Reemplaza. Donde había x, pon 4. ¿Qué te sale acá arriba? Ya. A ver. 4 menos 2, 2. Raíz de 2 más raíz de 2, 2 raíz de 2 por el 2, 4 raíz de 2. Abajo. 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. Raíz de 9, 3. 3 más 3, 6. Ya está, ya. ¿Viste? Ya está. Abajo, arriba sale 4 raíz de 2, abajo sale 6. Mitad, mitad. Arriba te sale 2 raíz de 2 y abajo te sale 3. Ya eso tú le sacas. Pues. No, eso ya tú lo sacas. Ya reemplazamos nada más. ¿Eh? No te pases. ¿Eh? No quieres que también haga eso. Profe, hágalo. Ya no seas chistoso. Ya está. Raíz de 2 sobre 3. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Doble conjugada. Ya sabes. Se ha ordenado, nada más. La indeterminada es la que se tiene que ir. ¿Quién te indica? Ya sabes. Pasa este al otro lado, si no cambiado y te lo da. Una vez que ya está acá, simplemente, ¿qué haces? Simplemente reemplazas el valor de acas. Y se acabó. Eso es todo. ¿Viste? Ah, ya. Muy bien, profesor. Sigamos. ¿Está bonito, sí o no? Está bonito. Está bonito. Ajá. Mira acá. Ah, su profe. La indeterminada es x menos 64. Claro, x menos 64. Si tú reemplazas 64, raíz cúbica es 4. 4 menos 4, 0. No puede haber 0. Ya. Profe, hago lo mismo.
que el otro, sí, se puede multiplicar por conjugada. Ojo, ¿ah? Sí se puede hacer, claro que sí. Como está raíz cúbica, multiplico por la conjugada cúbica, que será raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? Más raíz cúbica de x por 4 más 4 al cuadrado. ¿Se puede hacer así? Claro que sí. Y acá también por su conjugada, que es más fácil, y sale. Pero la idea es enseñarte varias técnicas, pues ya no va a ser lo mismo. Ahora vamos a hacer la técnica de cambiar de variable. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza mayormente cuando tengo raíces con radicales diferentes. Mira, cuadrado y cúbica, cuadrado y cúbica. Ya. ¿Qué hago? Mira, mira. Paso number one. Lo primero que tengo que hacer es sacarle el mínimo común a las raíces, a los radicales. ¿Cuántos son las raíces? Mira, 3 y 2, su mínimo común. Fácil, pues, profe. El mínimo común múltiplo es 6, porque son PESI. Así es. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es igual a 6. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ya está. Ya, profe. Ya está. Primero. Paso 2. Ahora lo que tengo que hacer es escoger cualquier variable que yo quiera, otra letra diferente, ¿no? Una letra diferente, y elevarlo a este mínimo común y reemplazarlo en x. Por ejemplo, ponemos allá, x va a ser igual, x va a ser igual a cualquier letra, la que tú quieras, ya. X va a ser igual, x va a ser igual a y. X va a ser igual a y, pero yo como te dije, y ese mínimo no lo he sacado por las puras, tiene que estar elevado a este mínimo, sería y a la sexta. Ya está. Ya. Ah, ya. Para eso sacaste el mínimo, profesor. Así es, para eso saqué el mínimo. Para la variable que yo le escojo, lo elevo. Ya, profesor, ya entendí. Ya está, ya. Muy bien, profesor. Ya está, ¿viste? Ah, ya. Está bien, profesor. Muy bien. Pero todo va a cambiar, ¿ah? Una vez que hago esto, donde veo X, reemplaza. Aquí también lo voy a reemplazar, ¿ah? Mira, para que entiendas. Donde veo X, ahora yo no voy a poner X, que voy a poner Y a la sexta. Claro, Y a la sexta. ¿Viste? Ya. Trabájalo como si fuera una ecuación. Ese 6 que está como potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz, profe. ¿Y cuánto es la raíz de 6? Raíz sexta de 64. 2. Ah, mira, entonces el nuevo límite va a tender a 2. Ah, ya. Ya, profesor, ya le entendía. Sigue los pasos. Hazme caso. Profe, pero no es muy largo. Parece, solamente que lo estoy diciendo despacito para que no te duela, pues si no te va a doler. ¿Ah? Ya, ya. Entonces ya sabes. Vamos a cambiar ahora todo. Ya no voy a poner X que tiende a 64, sino Y que tiene 2. Ya te demostré por qué sale 2. Reemplazas X y el 6 pasa como raíz. Ya no voy a poner X. ¿Qué voy a poner? Y a la sexta, pues. Ah, ya. Y a la sexta. Así es. Y a la sexta. Voy a poner Y a la sexta. Ya. Perfecto. ¿Ves? Donde vea X, ¿qué voy a poner? Y a la sexta. ¿Y por qué? Justamente para que se pueda simplificar, pues. Esa es la idea. Esa es la idea de reemplazar. Mira, ahora sí, simplifica con toda confianza. Simplifica. Mitad, chao raíz, te queda 3. Tercia, chao, ¿qué te queda? 2. Ya está. ¿Viste? Entonces, vamos a ver qué me queda. Me va a quedar... ¡Ey! ¿Qué pasó? Ya, sígueme, sígueme. Ya, ahora te va a quedar acá. Ya no te va a quedar ya la sexta con raíz, que te va a quedar mitad de 2, chao, mitad de 6, 3. Te va a quedar y al cubo. Ya está. Y acá abajo, y al cuadrado. Ah, ya. ¿Viste? Esa es la idea de cambiar variable, que sea un poquito más
eh, más elegante, más fácil para tu ojito, para tu Sharingan. Ya sabes, ya más fácil, si no tu Sharingan se pierde y después viene ahí la canción. Ya está. Hasta ahí, profe, entiendo. Ya está. Pero ahora, ¿quién es tu indeterminada? Mira, ¿quién? Ya sabes, ¿ah? Olvídate de X. ¿Quién es tu indeterminada? Este 2 pasa al otro lado con menos. Ah, ya, profe. Mi indeterminada sería Y menos 2. ¿Tengo que ubicar? Fácil, fácil, procesado. Como yo sé productos notables, obviamente, ya puedo hallar mis diferencias de cubos. Ese 8 sería 2 al cubo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Sería Y menos 2, ¿no? Y menos 2 por Y al cuadrado. ¿Recuerda diferencias? Diferencia de cubos. Por Y al cuadrado más ¿quién, profe? Más 2y más 2 al cuadrado y ese es 4. Ya está. Y abajo, ya, pues eso sí ya es más fácil. Es una diferencia de cuadrados clásica, que sería Y menos 2 por Y más 2. Ya está. ¿Viste? Ya. Sí, profe, lo entendí. Y apareció, mira, justo apareció la indeterminada. Lo que quiero que se vaya. Ya está. Entonces, bótalo, bótalo. Chao, ya está, ya. Se acabó el problema. Se acabó el problema, profesor. Ah, mira, pero acá esto también se puede ir. ¿Por qué, profe? Mira, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un binomio o no? No, profe, no es un binomio. Muy bien, estás atento. Es un binomio, pues, hijo, ya. Simplifiquemos. Al toque nomás. Ya está. Esto de acá, bueno, ya se fueron esto, ya. Chao, te fuiste. No te quiero, chao. A ti también te vas. No te quiero, chao. Y arriba sí, solamente queda, va a quedar esto de acá, que es un binomio. X más 2 al cuadrado. Y, perdón, Y. Estamos con Y, no te emociones. Ya está, ¿viste? Te lo estoy diciendo despacio para que entiendas. Ya, muy bien. Mira, el primero al cuadrado más el doble producto, el primero por segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Es un binomio o es un binomio? No, salvaje, no es. Si fuera un binomio sería 4, oye, ¿viste? Ah, eso es para que entiendas. Pues. A propósito lo he hecho. Ah, ya, sí, profe, sí, cómo no. Claro, pues, para que veas la diferencia. Ah, ya. Entonces, aprende bien, por favor. Muchos errores ocurren acá de productos notables, justamente. Ya está. ¿Ahora qué hago, profesor? ¿Ahora qué hago? Simplemente reemplaza, pues. ¿Ya te diste cuenta? Sí. A ver, 2 al cuadrado, 4, 4. Acá arriba sale 4 por 3, 12. Acá sale 4. Ya. 2 entre 4, 3. Chao, se acabó. Se terminó. Sencillo, ¿sí o no? Bonito, ¿sí o no? Sí, ¿viste? ¿Qué tienes que saber? Productos notables. Si no sabes, te puedes confundir, como a propósito acá, ¿viste? Te puedes confundir y ya fuiste. Diferencia de cubos, no te olvides. Diferencia de cuadrados, no te olvides. Ah, ya, ya, profe. Muy bien, ya entendí, profesor. Vamos a la pregunta número. Ah, profe, lo mismo, mínimo. Ah, ya la viste, sí. Perfecto, muy bien. Así es, mínimo. Esta vez el mínimo es 3 y 4. ¿Cuánto es el mínimo? 12. Profe, ¿por qué no multiplica nomás? Porque son pésimos. Tú ya sabes que son pésimos, me imagino, me imagino. No, profe, no sé. Ah, qué pena, pues. Ahora voy a escoger otro valor, y lo mismo que hice acá, a mi X, pero esta vez ya no voy a poner Y a la sexta, sino Y a la 12. La potencia es el mínimo que a ti te sale, recuerda, es el mínimo. El mínimo que a ti te sale, esa es la potencia. Ah, ya, profe. Pero si lo cambias, cámbialo en todo. Vamos acá. Acá y también lo cambias. Ya, pues, ya no va a ser X. Ahora, ¿quién va a ser?
Y. Pero como ya está la 12, esta 12 pasa al otro lado como raíz. Raíz de cualquier raíz de 1 es 1, así que no cambia. La indeterminada es la misma, ¿no? La tendencia es la misma, perdón. Se tiende a lo mismo, así que no hay problema. Ya, profe, ya entendí. No hay problema, no, no hay ningún problema acá. Ya. Entonces, trabajemos, ya sabes, a reemplazar nada más. Reemplacemos entonces. Perfecto. Donde veo X, ¿qué voy a poner? Ya la 12, ya sabes. Ya la 12. Aquí ya la 12. Ya la 12. Ya está. ¿Viste? ¿Y para qué hago eso? Ah, y acá también, no te olvides. Y, ya no es X, es Y. Para simplificar, se va. Se simplificó. Ya está. Ahora que me va a quedar, y a la cuarta, y abajo, y al cubo, 1, 1. Ya está. ¿Viste? Para eso cambio de variable, para que se vaya y para que quede en una expresión que sí me ubico. Ya. Ahora recuerda, ¿quién es tu indeterminada? Para que no estés buscando quién voy a eliminar, tú ya sabes, el 1 pasa al otro lado. ¿Sí? Si está con más, pasa con menos. ¿Quién es lo que tengo que eliminar? ¿Quién es determinada? Menos 1. Exacto, tu indeterminada es menos 1. Así de fácil y sencillo. Ya, muy bien. Ya, pues, ¿esto qué es? ¿Una diferencia de cuadrado? Sí. ¿Aquí también hay diferencia de cuadrado? Sí. Vamos, trabajemos. Ya está. Esto sería y al cuadrado menos 1 por y al cuadrado más 1 por y al cuadrado más 1. Pero esto a su vez, esto de acá es una diferencia de cuadrados también. Esto a su vez, y menos 1 por y más 1. ¿Viste? Qué importante la diferencia de cuadrados. Y abajo ya sabes que es una diferencia de cubos. Que sería y menos 1 por y al cuadrado más y al cuadrado más y más 1. Ya está. Diferencia de cubos. ¿Viste? Qué importante la diferencia de cubos. Álgebra. Solamente álgebra, mira. Esta diferencia de cuadrado me da dos diferencias a su vez. Y ahora sí, mira, que oh, soy feliz. Apareció lo que quería que se vaya. Ya. Bótalo. Bótalo. Chao. Ya está. ¿Qué me queda? Ya sabes. Como ya se fue el y menos 1, chao, me y menos 1. Abajo lo mismo. Ya está. Y ahora simplemente reemplaza. A ver, 1 más 1, 2. Igual, 1 más 1, 2. Y 2 por 2, 4. Abajo, 1 ya, 4 tercios. Pues nada más es reemplazar. No me dejes de reemplace, ya no te pases. ¿Ah? ¿Cuánto sale? 4 tercios. Uy, qué fácil. Papayita. ¿Viste? Estamos aplicando el cambio de variable. Profe, ¿lo podía hacer sin cambio de variable? Por supuesto, multiplica por conjugada, pero tu ojito, como todavía no tiene ese poder, todavía no está con el Rinnegan, recién está con la ajusta, con una aspita tu ojo, con un Sharingan así simple, ¿no? Sin un mortal, todavía estás un soldado de clase baja, entonces todavía no lo ves, mejor cambio de variable, ya después te pones salvaje y lo haces. Ya, sigamos. Ajá, mira el problema número 13. Ajá, ¿qué hago, profesor? ¿Qué hago acá? Lo puedes hacer de dos formas. Si tú quieres, haces cambio de variable y si no, también con tu conjugada. Pero como estamos haciendo con puro cambio de variable, vamos a hacer el
cambio de variable. Ya. Acá no es necesario sacar mínimo, mira. ¿Qué potencia tiene? Ah, cubo. Esto lo voy a reemplazar al cubo de frente nomás. ¿Para qué voy a sacar mínimo si hay una sola raíz? Ya. ¿Listo? ¿Qué, profe? O sea, el cambio de variable no solamente se da cuando tiene varias raíces, no. Se da de varias formas, hijo. Ya depende de tu habilidad. Entonces, aquí ya no sería x, sería x más 8. Cuando vea ese x más 8, voy a poner y al cubo. Y al cubo. Ya está. Ya. Ya, profe. Está perfecto. Está chévere, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Ya sabes. También acá. Obvio. También aquí. Obvi. Ya está. Entonces, le sumo 8 a los dos. Le sumo 8 a los dos. 8 aquí. Y si le sumo 8 acá, se convertiría en x más 8, que sería y al cubo. ¿Viste? Le estoy dando la forma. No te asustes. Le doy la forma. Ese cubo pasa al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Como raíz. Y raíz cúbica de 8, 2. Y ya tienes tu tendencia de y. ¿A cuánto tiene y? A 2. Ya está. Así de fácil y sencillo, ¿viste? Ah, ya. Ya, profesor, ya le entendí. Ah, ya está. Ahora sí, a reemplazar. Vamos. Comprueba. Comprueba que va a salir con cambio variable. Ya está. Entonces, ¿ahora qué hago, profesor? Ahora lo que voy a hacer es donde vea x más 8, que voy a poner, tú ya sabes, y al cubo. Que voy a poner y al cubo. ¿Viste? Ya. Y donde veo x, ¿qué voy a poner? Ya, pues. Donde veas x, ¿qué vas a poner? De aquí, pues mira, despeja. ¿Te acuerdas o no? Este 8 pasa con menos. ¿Cuánto vale x? Y al cubo menos 8. Ah, si tienes uno, tienes el otro, hijo. No te asustes. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ya está reemplazado. Alguno dice, profe, yo por conjugada nomás. Haz por conjugada, te sale más largo. Aquí es corto. Solamente que lo estoy haciendo despacio para que entiendas. Nada más. Ahora sí, ¿quién es tu indeterminada? ¿Quién es tu indeterminada? En este caso, mi indeterminada era y más 2. Exacto, y más 2. Esa es la tendencia. ¿Qué es lo que tengo que eliminar? Y menos 2, ya sabes, y menos 2. Ya, ya, profe, y menos 2. Muy bien. Y mira, pues, ah, ya. ¿Qué pasa acá primero? Simplifica. Chao. Justo te quedó, mira, la indeterminada, lo que tú querías, y menos 2. Uy, ya, pues. Sé feliz. Y abajo, uy, ya, ¿qué es esto? Lo mismo, pues que acá, mira, es una diferencia de cubos. Ya está, se acabó el problema. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Aquí ya me queda simplemente y menos 2. Y acá abajo sería y menos 2 por y al cuadrado, por y al cuadrado, más 2y más 4. Ya está. ¿Viste? Ya está. Ahora sí, se van. Vámonos. Chao. Se acabó. ¿Qué es lo único que te queda? Lo único que te queda es 1 arriba y abajo y al cuadrado más 2y ya. Mejor miran. Ya está. Aquí te queda 1 porque se fue con lo de abajo. Y eso, ya está. Ahora, ¿qué haces? Ya, pues se terminó el problema. Simplemente reemplaza. Y, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. ¿Qué te queda? Un doceavo. Ya está. Así de fácil y sencillo. Terminamos. ¿Viste? Oh, profe, no sabía, ahí viste más problemas. Claro, son como 30 problemas. Que lo vamos a ver después en la segunda parte. Así que míralo, dale like, comenta, pregúntale a tus amigos, comparte con todos
Y ya sabes, si llegamos a más visitas, si se me haces pedidos y me haces tu comentario y marcas tu campanita, la segunda parte inmediatamente. Ya sabes, estaré esperando. Así que nos vemos. Cuídense. Chao. Hasta la próxima. Ya saben, estamos con los videos universitarios. Con todo, con todo. Nos vemos. Chao.